No hago nada. Todo simplemente ocurre. No espero nada. No planeo nada. Solo observo lo que sucede, sabiendo que no es real. Extractos de Yo soy eso y de Nisargadatta Gita. No soy esa entidad que se imagina viva o muerta. No he nacido ni puedo morir. No tengo nada que recordar ni nada que olvidar. Para el ñani, el universo entero es su cuerpo. Toda la vida es su vida. Como en una ciudad iluminada que se funda en una red eléctrica. Cuando se funde una bombilla, no afecta al conjunto. Así, la muerte de un cuerpo no altera la totalidad. Lo real es el todo. Las partes vienen y van. Lo particular nace y renace, cambiando de forma y de nombre. Es la realidad inmutable la que hace posible cualquier cambio. Pero esto no puedo transmitírtelo como convicción. Tiene que venir de tu propia experiencia. Desde mi perspectiva, todo es uno, todo es igual. Solo tienes que saber que estás por encima y más allá de todas las cosas y pensamientos. Lo que quieres ser, ya lo eres. Solo mantén eso presente. No te preocupes por los demás. Ocúpate primero de tu propia mente. Cuando te des cuenta de que la mente también es parte de la naturaleza, la dualidad empezará a disolverse. Cultiva la actitud del testigo y verás por ti mismo que el desapego trae claridad. Estar en ese estado de testigo no es algo pasivo, al contrario, está lleno de fuerza. Cuando la realidad estalla dentro de ti, puedes llamarlo experiencia de Dios, o más bien, Dios experimentándote a ti. Dios te reconoce cuando tú te reconoces. La realidad no es un resultado de un proceso, es una explosión. Es algo que está, sin duda, más allá de la mente. Pero lo único que puedes hacer es conocer bien tu mente. No porque la mente te vaya a ayudar, sino para que al menos no te entorpezca el camino. Tienes que estar muy alerta, porque si no, la mente te la juega. Es como vigilar a un ladrón. No esperas nada de él, pero tampoco quieres que te robe. Así que le prestas atención sin esperar nada. Igual con la mente. Si prestas atención a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que vives, te liberas de ello. Vas más allá. La personalidad se disuelve. Y lo único que queda es el testigo. Y luego incluso vas más allá del testigo. No preguntes cómo pasa eso. Solo busca dentro de ti. La práctica espiritual puede convertirse en camino si de verdad estás interesado. De hecho, simplemente reflexionar sobre estas palabras, dejar que calen, ya es una práctica suficiente para empezar a derrumbar el muro. Mira qué eres. No preguntes a otros. No dejes que nadie te diga quién eres. Mira hacia adentro y compruébalo por ti mismo. Eso es lo único que un maestro te puede decir. No necesitas ir de uno a otro.
El mismo agua está en todos los pozos. Solo tienes que sacar agua del que tengas más cerca. Eres el testigo inmóvil del río de la conciencia. Ese río cambia constantemente, pero no te cambia a ti. Tu propia inmutabilidad es tan evidente que ni te das cuenta de ella. Obsérvate bien, y todas esas confusiones y creencias erróneas se disolverán. El universo está en ti, y no puede estar sin ti. No hay señales externas que indiquen que alguien tiene sabiduría. Solo se puede reconocer la ignorancia, no la sabiduría. Y quien presume de su grandeza o de su realización no es un ñani. Están confundiendo algún estado poco común con la verdadera realización. El ñani no se presenta como alguien especial. No siente necesidad de proclamarse. Se ve como alguien perfectamente normal, siendo fiel a su verdadera naturaleza. Decir de uno mismo que es omnipotente o omnisciente es un claro síntoma de ignorancia. Estamos soñando. Tratar todo como un sueño libera. Mientras le des realidad a los sueños, serás su esclavo. Cuando imaginas que has nacido siendo tal o cual persona, te conviertes en esclavo de ese personaje. La esencia de la esclavitud es eso, creerte un proceso con pasado y futuro, con una historia. En realidad, no tenemos historia. No somos un proceso. No evolucionamos ni nos deterioramos. Mira todo como un sueño y no te metas en él. Todo ocurre como ocurre. Las calamidades, sean naturales o causadas por el ser humano, ocurren. No hay por qué escandalizarse. En cada hecho se refleja el universo entero, y la causa última no se puede rastrear. La conciencia, por sí sola, brilla con una luz que no es suya. Cuando veas lo onírico que es todo esto, busca esa luz en la que todo aparece, la que le da existencia. Hay un contenido de conciencia y también una conciencia de ese contenido. Hay algo inmóvil, sin forma, sin cambio, sólido como una roca. Un núcleo puro de ser, conciencia y dicha. Nunca estoy fuera de eso. Nada puede sacarme de ahí. Ninguna tortura, ninguna catástrofe. No hago nada. Todo simplemente ocurre. No espero nada. No planeo nada. Solo observo lo que sucede, sabiendo que no es real. Todo sucede como tiene que suceder, y sin embargo, no sucede nada. Hago lo que parece necesario, pero sabiendo al mismo tiempo que nada lo es. Porque la vida es un juego, un simulacro. Y en medio de todo eso hay paz, profunda, inmensa, inquebrantable. Donde quiera que vayas, encontrarás lo mismo: ser, conciencia y amor. Si te sientas en silencio, permaneciendo simplemente en ese conocimiento de yo soy, totalmente presente en el ser, entonces no te importa lo que ocurra en el mundo. Es solo cuando la conciencia empieza a moverse, cuando aparecen las acciones en el mundo. Cuando no soy consciente del cuerpo,
no registro ninguna experiencia. Concéntrate en eso que es el centro mismo del cosmos. No dejes que tu atención se desvíe ni un milímetro de ese conocimiento de ser. Yo soy. Una mente en calma es todo lo que necesitas. El resto ocurre por sí solo. La autoobservación genera cambios reales en la mente. En la luz de una atención serena y constante, las energías internas se despiertan y obran milagros, sin que tú tengas que hacer nada. En realidad, solo hay una meditación verdadera: negarse de forma radical a entretener pensamientos. Usa tu conciencia, no tu mente. La mente no es la herramienta adecuada para este trabajo. Lo atemporal solo se alcanza desde lo atemporal. Tu cuerpo y tu mente están sujetos al tiempo. Solo la conciencia no lo está. Incluso en el ahora, mírate fijamente. Es suficiente. La misma puerta que te encierra es la que te libera. El yo soy es la puerta. Quédate ahí hasta que se abra. De hecho, ya está abierta. Solo que tú no estás frente a ella. Estás esperando ante puertas pintadas que no existen, que nunca se abrirán. Observa tus pensamientos como si vieras el tráfico en la calle. Gente que viene y va. Tú simplemente registras, sin responder. Al principio no será fácil, pero con práctica verás que tu mente puede funcionar en muchos niveles a la vez. Y tú puedes estar al tanto de todos ellos. El testigo es a la vez real e irreal, el último rastro de ilusión y el primer destello de lo real. Decir yo soy el testigo es a la vez falso y verdadero. Falso por el yo soy, verdadero por el testigo. Es mejor decir hay testimonio. En cuanto dices yo soy, aparece el universo entero y su creador con él. La inmortalidad es liberarse de la sensación de yo soy, pero no es desaparecer. Al contrario, es un estado infinitamente más real, consciente y pleno de lo que puedes imaginar. Solo desaparece la autoconciencia. ¿Quién queda entonces para decir yo soy el testigo? Cuando no hay yo soy, ¿dónde está el testigo? En ese estado atemporal, no hay un yo del que depender. Todas tus experiencias y visiones dependen de tu conocimiento de yo soy, y eso también se va a disolver. Y claro, para este tipo de conocimiento no hay demasiada demanda, porque la gente quiere algo concreto, algo que pueda agarrar. Pero cuando lo que se va a disolver es tu propio saber, ¿a qué puedes aferrarte? La sensación de yo soy está compuesta por luz pura y por el simple hecho de ser. El yo existe incluso sin el soy. Y esa luz pura también está ahí, digas yo o no lo digas. Sé consciente de esa luz pura y nunca la perderás. Es el ser dentro del ser, la conciencia dentro de la conciencia, el interés mismo que está en cada experiencia. No se puede describir, pero es perfectamente accesible,
porque no hay otra cosa. La conciencia pura no tiene forma, ni mancha, ni mente. Si llegas a tener contacto con ella, aunque sea por un instante, estás liberado. La luz que ves fuera surge de tu propia luz. La del sol o la luna no se puede comparar con la tuya. Cuando el yo soy yo desaparece, el yo soy todo aparece. Y cuando incluso eso se va, solo queda la realidad. Y en ella, todo yo soy queda preservado y glorificado. Existir implica ser algo, una cosa, una sensación, un pensamiento, una idea. Toda existencia es particular. Solo el ser es universal, porque todo ser es compatible con cualquier otro. Las existencias chocan, el ser no. Existir es volverse algo, cambiar, nacer, morir, volver a nacer. En el ser hay paz, silencio. Cuando te sientes en silencio y simplemente te observas, empezarán a aparecer todo tipo de cosas. No hagas nada con ellas. No reacciones. Del mismo modo que han surgido, se irán por sí solas. Lo único que importa es la atención plena, la conciencia total de uno mismo, o mejor dicho, de la propia mente. Mantente en calma, alerta, relajado, y observa el yo soy. No intentes estar en silencio. No hay nada que practicar ni nada que hacer. No hagas nada. Solo estate consciente, con presencia y con cariño. Permanece muy quieto y observa qué aparece en la superficie de la mente. Ahora ve hacia adentro. Empieza por ser el observador desapegado. Cambia el enfoque. Deja de mirar al personaje que cambia todo el tiempo y empieza a mirar al testigo que no cambia nunca, que siempre está ahí. Deja que los pensamientos fluyan y obsérvalos. El simple hecho de observarlos ya hace que se desaceleren hasta que se detienen del todo. No te aburras de la paz. Quédate ahí. Profundiza en ella. Y cuando surja un pensamiento, una emoción, un deseo o un miedo, simplemente da la vuelta. No los mires directamente. Mira entre pensamiento y pensamiento. No hace falta que dejes de pensar. Solo deja de interesarte por lo que piensas. No te aferres. Eso es todo. Deja en paz a la mente. Eso es todo. En ese estado en el que no hay conocimiento, solo hay ser, donde el propio ser es el conocimiento. Olvida lo que sabes, pero recuerda que tú eres quien conoce. Aquí no hay ningún cómo que aplicar. Solo recuerda la sensación de ser. Fúndete con ella hasta que tu mente y esa sensación sean una sola. Te estoy llamando de vuelta hacia ti mismo. Mírate. Mírate de verdad. Mira hacia ti. Dentro de ti. Aférrate solo a una cosa, al yo soy, y suelta todo lo demás. Mientras observas tu mente,
descubres que tú eres quien observa. Quédate inmóvil, solo observa. Vuelve a ese ser que no cambia, ocurra lo que ocurra. No hay condiciones que cumplir. No hay nada que hacer, nada que abandonar. Mírate en total silencio. No te describas. Solo mantente en esa conciencia pura de ser, sin ser esto ni aquello, sin identificarte con nada. En esa luz pura de la conciencia no hay nada, ni siquiera la idea de nada. Solo hay luz. Y sin embargo, la identidad no se pierde. Solo se disuelven sus límites, se transforma y se convierte en el verdadero ser, el amigo eterno, el guía interior. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Acércate a ti mismo con respeto y amor. Relájate y observa el yo soy. Justo detrás está la realidad. Guarda silencio. Quédate en silencio y saldrá a la luz. Te acogerá. Cuando la mente está en silencio, refleja la realidad. Y cuando está completamente inmóvil, se disuelve y solo queda la realidad. Dirige tu atención hacia la realidad que hay dentro de ti y se mostrará. Sigue recordando. Tú no eres la mente ni sus contenidos. Hazlo con paciencia y con convicción. Y tarde o temprano, verás directamente que tú eres la fuente misma del ser, de la conciencia, del amor, eterna, inabarcable, presente en todo, lo infinito. En el cuerpo es la conciencia la que observa. La conciencia lo impregna todo. Es como el espacio, sin forma, sin límites. Si alguien sufre una enfermedad o siente dolor, no es más que un movimiento dentro de la conciencia, un pequeño desajuste en el equilibrio de los 5 elementos del cuerpo. El dolor se siente porque la conciencia se ha identificado con el cuerpo. En su estado natural, la conciencia es pura, pero cuando se confunde con el cuerpo, se contamina a nivel conceptual. Y cuando esa conciencia empieza a volverse consciente de sí misma también, por influencia de su entorno, empieza a apropiarse de ciertas cosas como mías y a rechazar otras como no mías. Entonces se aferra, se defiende, se enfrenta, creyendo que eso la define. Pero cuando la conciencia reconoce su potencial, su carácter universal, toda esa idea del yo y lo mío desaparece. Esa conciencia universal es lo que llamamos omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todos esos atributos que solemos atribuir a Dios. Pero esos atributos son de la conciencia universal, no del absoluto. El absoluto está más allá de todo eso. Es sin atributos. Sea cual sea la experiencia que te toque vivir, acéptala tal como viene. No trates de cambiar nada. No te apropies de nada como si fueras el autor de lo que sucede. Nada se hace, todo simplemente ocurre. La naturaleza sigue su curso. Solo hay que observarla y comprenderla. No hay que hacer nada.
Toda manifestación es conceptual. El yo soy, esa sensación básica de existir, es el concepto primario, y mientras estemos en el plano de la manifestación, es lo más alto que podemos experimentar como divino. Pero incluso eso tiene un principio y un final. En última instancia, la consciencia es algo temporal. Tu realidad verdadera está antes de los sentidos, más allá del espacio y del tiempo, sin atributos. La consciencia aparece dentro de ese estado total, atemporal, inmóvil, sin forma, y desaparece de nuevo. Es un acontecimiento transitorio dentro de lo eterno. Este paquete psicofísico que llamamos cuerpo va a experimentar placer y dolor durante el tiempo que le toque. Pero mientras tengas claro que tú no eres quien lo vive, sino quien lo sabe, ¿qué problema hay? Tú ya estabas separado de este cuerpo antes de nacer y seguirás separado tras su muerte, igual que de cualquier otra idea o experiencia que se forme dentro de la consciencia. El tiempo ha traído todo esto, y el tiempo lo hará desaparecer. Lo único que puedes decir es que ha sucedido, que seguirá por un tiempo y que pasará. En tu estado original, ni siquiera hay conciencia de estar consciente. Como el absoluto, eres infinito y atemporal. Y como infinito, te expresas en forma de espacio. Como intemporal, te expresas como tiempo. Sin espacio ni tiempo, no podrías tener conciencia de ti mismo. Pero cuando espacio y tiempo aparecen, aparece también la consciencia. Y entonces desciendes a esa consciencia y te expresas de mil formas, en miles de formas distintas. Pero dentro de todo eso no hay separación real. Cuando la consciencia universal se manifiesta como un fenómeno particular, esa forma limitada cree que es algo separado e independiente, pero no lo es. Nunca ha existido un alguien independiente. No hay individuos separados. Al final, quien se libera es la consciencia misma.